Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Actualízate en Casa, espacio de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, en donde queremos ofrecerles a todo nuestro público de interés conferencias con temas de actualidad, con temas que son trascendentales y que son ofrecidos desde los programas académicos de posgrado de la universidad. Hoy nos acompaña el docente de la universidad, el profesor Lewis Charles Quintero, y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad y es el tema de la gerencia en las empresas 4.0. Entonces quiero saludar al profe Lewis. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches para ti y para todos los que nos ven en este espacio. Espero que sea un momento pues de encontrarnos y compartir conocimientos. Bueno, antes de iniciar yo quiero pues como hacer un resumen de la hoja de vida de nuestro conferencista invitado, Lewis Charles Quintero Beltrán. Él es ingeniero de productividad y calidad, tiene maestría en administración, cursó estudios de doctorado en administración gerencial, es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha recibido algunas distinciones como la mención de honor de la Asociación Colombiana de Periodismo, mención al civismo de la Dirección Nacional de Escuelas de Policía Nacional de Colombia y también el premio a la excelencia del Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid. Profesor, bienvenido a este espacio. Estamos transmitiendo a través de canal Webex de la universidad, pero también a través del canal YouTube institucional UPB Seccional Montería, donde hay muchas personas que están pendientes de esta conferencia. Entonces, bienvenido, profesor, y lo dejo para que desarrolle su tema. Muchas gracias a ti por la presentación y de nuevo pues un cordial saludo a todos los que nos escuchan. El día de hoy pues esta noche nos invita a que hablemos de un tema que es bien importante y es la gerencia en la empresa 4.0. Y desde ahí, pues entender un montón de factores o algunos aspectos por lo menos que son necesarios para el contexto gerencial al cual hoy estamos invitando. Digamos que al trascender en ese concepto gerencial que es bien importante hoy. Un aspecto inicial pues es hablar de dónde surge este concepto de la industria 4.0. Surge en Alemania en realidad por allá en el año 2011 para hacer referencia a una política económica basada sobre todo en el tema de estrategias de alta tecnología, donde lo que se busca o lo que se ha venido buscando es la automatización, la digitalización de los procesos y adicional pues el uso de tecnologías de la electrónica y de la información en la manufactura. Y hay un aspecto aquí importante y es ¿por qué hablar de gerencia en el concepto de la sociedad 4.0? Pues porque las organizaciones se parecen a quienes las dirigen y la dinámica organizacional invita a que un directivo hoy tenga alta capacidad de entender la organización como un sistema, pero también de adaptar a la organización aspectos fundamentales para la misma. Entre eso, pues este tipo de aspectos que hoy venimos a tratar, el tema tecnológico. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos? Es producción inteligente con sistemas integrales y flexibles, que además permitan ¿qué? Que además permitan cumplir con las demandas y un aspecto importante, las condiciones cambiantes en las áreas de la producción. Pero se dan condiciones cambiantes en el área de producción específica, pues porque el entorno es cambiante, es decir, el cambio es una realidad en el contexto organizacional. Y desde ese ámbito, pues la alta dirección debe entenderlo. Cuando yo asimilo el cambio, ¿no? Genero estrategias y posibilidades para que mi organización migre a otros aspectos.
Hoy la tecnología, pues, y esta sociedad en la que estamos ha servido para mucho. La crisis de hoy, la situación que estamos viviendo, que no me quiero referir mucho a ella porque yo creo que también es el momento de alejar, poner a un lado el tema del COVID-19. Ya sabemos que es una situación que nos puso en jaque, pero que también nos invita a repensar, que es una palabra de moda. Hay que repensarnos las organizaciones. Y una de las maneras de repensarnos es adaptando tecnologías importantes al quehacer de la organización. Y ojo con un detalle, no quiero decir con esto que el aspectos máximo grado, ¿no? En el contexto de la información, por ejemplo, pues sean o que pueden caber dentro de la organización, ¿no? Cada organización necesita lo que necesita, ¿no? Y este momento es, ¿qué necesito para mi organización? Ojo con que hay un pecado grande en las organizaciones. En muchos momentos pensamos que para estar a la vanguardia es tener tecnología de punta. Cuando tenemos tecnología de punta y no la utilizamos al 100%, estamos teniendo allí unos que me van afectando de alguna manera, incluso las finanzas de la organización. Mucho cuidado con esto. Ahora bien, hay que entender entonces que los diferentes sectores empresariales han venido iniciando una ruta importante en torno a la industria 4.0. Y esta se ha dado a partir de esto que hemos hablado de producción inteligente, ¿no? De la digitalización, del Internet de las cosas, inclusive del perfeccionamiento de los negocios. La dinámica de hoy hace que desde estas estructuras debamos que repensar la organización en razón de que incluso de su modelo de negocio. Hoy hay un aspecto junto con su modelo de negocio que a mí me parece importante y es que lo hemos olvidado. ¿Cómo hacer el engranaje entre la estructura y la estrategia? Y este tema de información y de otros muchos aspectos que lo vamos a mirar aquí durante este momento, nos invitan a que llevemos la organización a unos límites superiores, ¿no? Y eso se logra simplemente si si la alta dirección tiene una visión distinta de lo que es el contexto organizacional, es decir, una gerencia proactiva, una gerencia capaz, una gerencia que admite el cambio como una posibilidad de crecimiento. Muy bien. Nueva forma de hacer negocios es uno de los elementos de la cuarta revolución que debemos pensar. Y esa nueva forma de hacer negocios hace que integremos toda una serie de aspectos tecnológicos a la organización. Y ojo con esto, un aspecto también aquí importante que hay que resaltar, es que la tecnología no es simplemente para la gran empresa. La tecnología también es necesaria para la pyme. No es un secreto que la economía de este país la mueve las pymes. El 90 y pico por ciento, ¿no?, de la economía es movida por las pequeñas y medianas empresas en nuestra economía. Entonces, un aspecto importante es llevar este tipo de aspectos tecnológicos, ¿no?, desde esta gerencia, es decir, apropiarnos del concepto de información con todo lo que esto trae para hacer que la organización sea mucho más competitiva, ¿sí? Es decir, un pensamiento global que es necesario. Ahora bien, esa llamada revolución invita a que nos replanteemos posibilidades, es decir, su forma de dirigir, su modelo de negocio, como lo habíamos hablado hace un momento, ¿no? Y que se entienda otra serie de factores importantes para el quehacer de la organización. El tema de los cambios demográficos son necesarios. Esta dinámica que hoy tenemos, ¿no?, ha hecho que empecemos a mirar nuevas posibilidades. Los cambios que se están dando y que se darán implica que la organización entonces tenga una mirada distinta. Las novedades tecnológicas. Lo que pasa es que hemos una pequeña situación. No es la tecnología nuestro servicio. Estamos hoy sufriendo
¿no? Una situación compleja y somos nosotros al servicio de la tecnología. Ojo con eso, también hay que tener demasiado cuidado. Entonces, novedades tecnológicas en pro de qué? De esos niveles altos de productividad. Uno de los aspectos importantes de las organizaciones para ser competitivos es primero ser productivos, ¿no? Y eso se logra a partir de qué? De unos buenos procesos establecidos, pero también de adaptar tecnología a los mismos. La inteligencia de negocios es un elemento importantísimo. La computación en la nube y el manejo inteligente de macrodatos, la Big Data. Hay una invitación que yo hago muy frecuentemente y es, yo creo que todos los directivos en las organizaciones deberían realizar un curso de inteligencia de negocios. Eso es necesario hoy. Y es una invitación a todos los que nos escuchan incluso, ¿no? Los CEO de las organizaciones deberían tener un curso juicioso, no un estudio juicioso de todo ese tipo de cosas, porque al final sobre lo que tomamos decisiones en las organizaciones es sobre el dato. Y el dato hoy, la interpretación del mismo, es vital para la supervivencia de las organizaciones, sobre todo en las situaciones en que estamos hoy. Ahora bien, desde ese contexto, ¿no? Hay que asumir un panorama que es real y que es un desafío frente a lo que estamos viviendo, y es el mundo digital. El mundo digital nos invita a que tengamos la habilidad de entender la organización. Si al comienzo lo dije, es que cómo entender la organización, pues como un sistema. Pues si la entendemos como un sistema, debemos entender el engranaje lógico que se da dentro de la misma. Nuestros directivos en la actualidad deben asumir el panorama presente como un desafío frente al mundo digital. Eso es una realidad, y una realidad que no da tiempo de espera. El mundo digital y las posibilidades se vieron reflejadas ahora. Las universidades, por ejemplo, debimos aceptar y adaptarnos a un aspecto, y era utilizar este tipo de herramientas para poder continuar formando. Las organizaciones desde la estructura del teletrabajo que se están dando, ¿no? Y muchos otros aspectos para no frenar una economía, ¿no? Entre comillas, frenar, porque eso nos ha afectado demasiado, pero lo digital era una realidad que los directivos en muchas ocasiones se habían hecho a un lado, por lo menos no le habían querido prestar la atención suficiente. Y hoy nos hemos visto obligados a aceptar esas realidades y a trabajar con ellas y a generar desde las mismas estrategias para que las organizaciones puedan tener impacto, ¿no? Pero quiero que hagamos aquí un alto en el camino para decir algo muy importante, y es, hemos venido trabajando y hablando de la gerencia en la sociedad 4.0, pero la próxima parada, sin terminar de adaptarnos a esta, es la sociedad 5.0. Entonces, será tema de nuestra próxima charla, creo que serán 15 días nuestra próxima charla, pero ahí hablaremos de la sociedad 5.0. Pero esta sociedad 5.0, que es esa apuesta del Japón, ¿no?, para el mundo, pone a la persona en el centro de las transformaciones tecnológicas, ¿sí? Es decir, es el factor humano, ¿no?, que diferencia. Miren que vamos cambiando este tipo de realidades. Hasta hace un momento, todas las estrategias y todo lo que por lo menos veníamos hablando, decíamos, hay que hablar de automatización, hay que hablar de Big Data, hay que hablar de Data Analytics, hay que hablar de aquello y de lo otro. Pues sí, eso es cierto, pero hoy hemos entendido de que lo necesario es la tecnología al servicio de la sociedad. Entonces, es esta quinta revolución, ¿no? Lo societal va más allá del concepto alemán de la industria 4.0 o del Made in China, ¿no? Va mucho más allá. Un concepto que busca la integralidad, adaptar lo tecnológico, ¿no?, a lo humano, y no lo humano a lo tecnológico, ¿verdad? Ese es, si será tema de próximas seguramente discursos y reuniones y demás.
Pero miren, para hoy lograr en realidad ser eficientes en la 4.0 necesitamos conocerla a fondo, trabajarla a fondo, ¿no? Saber eso para dónde va. Pensar que en las organizaciones, en ese matrimonio que sea universidad-empresa, es necesario que formemos estos profesionales que salen a dirigir las organizaciones con esas realidades, con esos conceptos claros, pero también es decirle a quienes están en las organizaciones tomando decisiones que esta es una posibilidad importante de crecimiento de la organización, para que cuando empiece a trabajar en clave de esa sociedad 5.0 ya haya hecho un recorrido en el camino y sepa entonces cómo asimilar lo que viene para la empresa. Esa industria entonces 4.0 tiene un sustento importante en el desarrollo de sistemas. Por eso hablan, pero no es alejado tampoco de ese concepto de respeto por lo humano, por la naturaleza, ¿no? Simplemente ha trascendido el concepto para poder llegar a eso que ya hace un momento hablábamos de la sociedad 5.0. Algunos elementos entonces que son importantes que consideremos en la gerencia de la sociedad 4.0. Lo primero es que hay que entender que hoy hablamos del Internet de las cosas y ese Internet de las cosas es un elemento que hasta hace algún tiempo uno no lo veíamos muy alejado, hoy lo vemos muy cercano a nosotros, ¿no? Es uno de los campos más rentables de uso, ¿no? El Internet de las cosas, en el tema del marketing. Por ejemplo. Es decir, hoy tenemos dispositivos que recogen información del público objetivo. ¿A través de qué? De la segmentación, por comportamiento, por ejemplo, web. Es decir, por cómo interactúan con todo lo que se haga, lo que se pueda cargar a través de un navegador, ¿no? Y la domótica hace parte de eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Internet de las cosas. El IoT, un elemento que hoy viene trayendo fortalezas para las organizaciones, ¿sí? ¿Cómo yo puedo conocer desde el mercado, desde el marketing, por ejemplo, tendencias, ¿verdad? Yo directivo debo tener elementos importantes o por lo menos aspectos de este tipo hoy trabajando en la organización y desde ahí poder tener certeza de cuáles productos, de cómo están mis servicios, por ejemplo, ¿no? Y a dónde más puedo llegar con mi organización. Este es uno de esos elementos importantes que hay que considerar. El Internet de la gente, ¿no? El famoso IoP. ¿Eso qué representa? Pues para las organizaciones, grandes oportunidades de negocio. Es decir, eso permite analizar e interpretar datos y puedo conocer a mi cliente y puedo tomar mejores decisiones en razón de él. De hecho, cuando uno hace el tema de mirar modelos de negocios en el mundo, ¿no? Muchos modelos de negocio y lo mejor, muchos de los productos que salen a partir de las organizaciones después de reestructurar su modelo de negocio, se da porque han dado entendimiento o han logrado interpretar mejor los datos para tener una mayor claridad de lo que el cliente desea, de lo que el cliente quiere, ¿no? Co-creando con él y generando además una mayor satisfacción en el día a día, ¿sí? Internet de la gente. Siguiente aspecto, el tema de fabricación aditiva. Esa fabricación aditiva pues tiene relación con las técnicas que tenemos por adición de materiales, ¿no? Es decir, producir nuevos componentes complejos y que sean durables. Obviamente, hay unos sectores que han salido o que se han visto beneficiados de esto. El sector médico, ¿no? Para el cual se produce implantes, instrumentos quirúrgicos, elementos ortopédicos, modelos anatómicos, el sector aeroespacial, ¿no? Es decir, prototipos funcionales o piezas finales, y el tema del ámbito industrial, ¿no? Para el cual fabricamos herramientas de trabajo, moldes, ¿no? Personalizados, etcétera, etcétera. Hoy vemos cómo la gerencia debe entender las bondades
de estas posibilidades que la organización, o que mejor, que este elemento del 4.0, donde la información es un elemento importante, trae para sí. ¿Para generar qué? Con todo esto, una serie de aspectos que generan, pasamos de trabajar de ventajas comparativas a ventajas competitivas, eso es claro. Este es un elemento importante, pero hay que trascender en el concepto. Es decir, vamos de ventajas competitivas a ventajas colaborativas. Y eso lo hemos visto, y ahí sí que hablar de esta crisis, cómo hoy las organizaciones de diferentes sectores se han unido para generar posibilidades en razón de todo lo que estamos viviendo, ¿no? La universidad se junta con la empresa privada y un tercero aparece y pone un capital y desde ahí se generan otros tipos de situaciones en favor del sector salud, por ejemplo, que es un sector que hoy se está viendo favorecido, entre comillas, ¿no? Digo favorecido porque empieza a ser mirado de una manera importante, con la importancia y valga la redundancia que se merece el mismo sector, ¿no? Entonces, la fabricación aditiva viene siendo un elemento importante. Otro aspecto es la ingeniería inversa, ¿no? Ese proceso de qué? De descubrir principios básicos de funcionamiento de un dispositivo. ¿A través de qué? De ese razonamiento que se da de la estructura, de la función, para analizar si incluso si el producto de su competencia infringe patentes, ¿no? Para desarrollar productos que sean compatibles con otros, ¿no? Entonces, son elementos, detalles que hoy la alta dirección debe empezar a trabajar. Esta mañana, en un artículo en alguno de los periódicos, decía el presidente de Siemens, hombre, es necesario que la industria en Colombia empiece a dar un giro importante en razón de la industria 4.0. Es uno de los elementos que logrará sacar de la crisis, o por lo menos de la situación en la cual nos encontramos hoy en la organización, ¿no? Eso es importante. Entonces, esos elementos, ¿no? Esos elementos son necesarios que la gerencia la entienda. No podemos ser ajenos, señores directivos, a la tecnología. No podemos, y aquí quiero hacer un detalle, quiero hacer un alto en el camino. Llevar tecnología, llevar elementos que estamos utilizando en el contexto empresarial, o en el contexto, en el mundo, a la realidad de la empresa, no significa estar en medio de caer en las modas. Ojo con las modas. Las modas no son buenas, porque las modas terminan deteriorando a la organización de alguna manera. Y simplemente pongo un ejemplo. Cuando hablamos de calidad, en su momento fue un auge impresionante. Hoy la calidad se ha desvirtuado porque no se ha llevado para muchas organizaciones a lo que es el concepto real de ese término. Y en su momento las empresas se certificaban y en ISO 9000 y certificaban sus procesos y demás, ¿no? Pero olvidaban que ¿cuál es el fin real de trabajar con calidad? ¿Para qué esa certificación? Y ojo con esto también nos puede pasar con el tema tecnológico. En los salones de clase y en las empresas les decimos, es que hay que ser tecnológicos, hay que trabajar, ser muy innovadores, ¿no? Pero en realidad es dejarle ese tipo de palabras que estén más en el discurso para llevarlas más a la realidad misma de lo que la organización necesita. Siguiente aspecto entonces a considerar, la Big Data y la analítica. ¿Qué permite? La Big Data y la analítica te permiten reducción de costos, toma de decisiones mejores y más rápidas, pero además nos permiten nuevos productos y servicios. El dato es un elemento imprescindible para la organización. De hecho, todos los días trabajamos desde el concepto del dato, tomamos decisiones sobre eso. Pues entonces, si eso es tan claro, pues hagámoslo de manera mucho más juiciosa y de manera más analítica, ¿no? El Big Data y la analítica. Reducción de costos, por supuesto.
toma decisiones mejores y más rápidas y oportunas también. Nuevos productos y servicios también, sobre todo cuando en el mundo hoy el cliente o el mercado, llamarlo de otra manera, ese mercado en nuestros productos y en generar satisfacción. Es, es uno de esos elementos. Ahora, la inteligencia y el tema de la inteligencia artificial es uno de los artículos pues, que eh, escribo o que he escrito para la revista Latin Prime. Se llamaba La inteligencia artificial como herramienta gerencial. Y dentro de este contexto hay un elemento importante, señores, y es utilizar el Machine Learning, ¿no? Es decir, aquellos sistemas que aprenden de manera automatizada y donde pueden identificar aspectos de mejora en los procesos de la organización. Incluso llegar a reconocer riesgos potenciales de la empresa y de acuerdo a la complejidad, poder también generar las estrategias para. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿no? Y ahí la dejaré ahí en el aire. ¿Qué organización hoy, en sus proyecciones o en su planeación estratégica, uno diría tenía proyectada una pandemia? No quiero decir que con estos elementos yo pueda adivinar y tener certezas de futuro claras, no, pero sí puedo hacer análisis puntuales. En una discusión que tenía esta semana, en una comisión que presido aquí en Medellín, en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, en la cual la comisión de competitividad, teníamos una discusión y decíamos, hacíamos una pregunta similar, ¿quién pudo predecir el futuro o en su perspectiva tenía un análisis de futuro tan claro que tenía una pandemia? Pues todo el mundo decía ninguna. Y en la discusión decíamos, no, sí, en realidad había alguien, había un sector que nos había mostrado algo y no lo logramos entender. Y era Hollywood. Hollywood nos mostró de alguna manera en sus películas, ¿no? Lo que pasaría en algún momento en una pandemia y muchas otras cosas. ¿No? No le estoy diciendo que sea un elemento pues claro y que yo en la vida empresarial tenga que entonces irme a ver cine para, pero son situaciones. Hoy la inteligencia artificial y todo ese tipo de aspectos nos puede generar unas posibilidades mayor de, desde ese elemento de la perspectiva, poder tener unos escenarios mucho más integrales y entendidos desde la complejidad de los mismos, ¿no? Ahora, ¿dónde trabajo inteligencia artificial? Lo trabajo en el marketing, lo trabajo en la parte operacional, lo trabajo en la seguridad informática, lo trabajo en el tema de gestión, de finanzas o de talento humano. Voy a hablar de la última, del talento humano. Miren esto. Hay un aspecto importante. Cuando usted llega a una red social, pondré el nombre de alguna, LinkedIn. ¿Qué hace LinkedIn? Yo no sé aquí cuántos de los que me están viendo y escuchando han, tienen acceso a esta red profesional, a LinkedIn. Miren lo que pasa allí. Cuando usted llena su hoja de vida o mejor sus datos personales y quiere buscar trabajo, ocurre algo muy simpático. Luego LinkedIn le dice a usted, mire, vea, hemos encontrado estas empresas que pueden estar buscando personas con su perfil, ¿no? Incluso usted puede llenar y decir, yo estoy interesado y envía su hoja de vida, su PDF o simplemente de una manera sencilla otro tipo de opción. ¿Cuánto le quita esto o le merma en capacidad a un área de gestión humana? Muchísimo, porque ya el área de gestión humana que a veces son muy robustas, en realidad ya utilizando una plataforma de esta manera, puede ya casi tener unos candidatos preseleccionados para. Es un elemento de lo que es la inteligencia artificial. Usted mira el mercadeo y decíamos ahora, el marketing, ¿no? ¿Qué es Facebook en realidad? Facebook en realidad es una base de datos muy importantes donde yo puedo conocer tendencias de quien me sigue. Yo, de acuerdo a su publicación, ¿no? A lo que publican allí, yo voy conociendo tendencias de las personas que están allí, ¿no? Simplemente para hablar de dos casos muy puntuales,
¿no? En los cuales la inteligencia artificial opera de una manera muy ágil y eficiente, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son entonces esas características de una gerencia 4.0? Pues lo primero es que se incorporan nuevas tecnologías, donde uno de los elementos primordiales es la Big Data, porque es fundamental, ¿no? Poder analizar en tiempo real toda la información y de esta manera tomar decisiones. Hoy, inclusive, los datos te permiten a ti conocer cómo está el cultivo de flores. En el Oriente Antioqueño se utilizan, por ejemplo, sensores que permiten de alguna manera conocer la humedad relativa de eso y te envía una serie de información y usted desde ahí empieza a hacer análisis y a tomar entonces decisiones en razón de, ¿no? Esa gerencia, señores, desde el concepto 4.0, uno de los aspectos es la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Esa gerencia debe contar con buena información para no perder dinero y el análisis de datos se convierte en un aspecto de capital, ¿sí? Es un aspecto capital importante, sobre todo en el momento, y aquí quiero hacer otro alto en el camino para decir algo importante. Hoy vivimos infoxicados, nos llega una cantidad de información de todos lados, ¿no? Información que cuánta me sirve, cuánta no me sirve, ¿sí? ¿De dónde me llega? ¿Verdad? Y en la toma de decisiones, el tema de tener el dato, ¿no? La información y el análisis hecho de manera eh, juiciosa, me evita a mí que tomar decisiones que de alguna manera pueden ser no procedentes o improcedentes para la organización. Entonces, primero, utilización de nuevas tecnologías. Siguiente aspecto, el tema de la automatización de la industria. Es decir, optimizando, se da a partir de optimizar el uso de recursos, pero además interconectando robots, ¿no? A partir de un software central, pero bajo con algo, con la diferencia de que la maquinaria se adaptará a ciclos en tiempo real que se pueden modificar. Alguien podrá decir, cuando tocamos estos temas, y es que entonces la tecnología va de alguna manera a alejar el factor humano en la organización. Y es una pregunta que surge muchísimo. Entonces, ¿cuántos empleos vamos a perder o personas vamos a tener desempleadas? Sí, seguramente tocará, pero también va a invitar a otro aspecto y es a que no solamente los directivos, sino todas las personas que están involucradas en la organización tengan que la posibilidad de formarse, de cualificarse en otros contextos. Es decir, este tiempo de hoy, esta gerencia, este contexto de 4.0, invita a que usted desarrolle nuevas habilidades para enfrentarse a unas organizaciones mucho más exigentes, ¿verdad? No solamente desde la alta dirección, son todos los que estamos involucrados dentro de la empresa. Es automatización. Siguiente aspecto, el tema de la industria se puede implementar en varios ambientes de la empresa. El tema de la industria 4.0 no solamente es para el área de productiva, no solo en la producción, ¿no? Sino también en cada trabajador como persona, como individuo, en la empresa o en el conjunto de la organización. Entonces, hay que entender que esto va más allá de lo que se podía esperar. Es decir, hemos pensado que hablar del contexto de Industria 4.0 no simplemente es automatización en el tema productivo, en el área de producción, ¿no? Es decir, es trascender e ir más allá en el concepto de la cadena de producción al uso, ¿no? Y que permite que el cliente pueda empoderarse además y solicitar ese tipo de producto que le gusta, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades para la mejora de los procesos en la organización. Y quiero que también quede claro dentro de este contexto que estamos hablando.
es que cuando yo hablo de procesos tenemos que alejarnos de alguna manera de pensar que solamente es el área productiva de la organización, son esos procesos que están en planta, ¿no? El área logística, no, es toda la estructura de la organización. Se incorpora el tema de TICs inteligentes, ¿no? Es decir, de manera que la robótica automatizada, ¿no? Que analiza datos para funcionar en un momento que ya es una realidad, ¿no? Hoy utilizamos esto en la industria automovilística, por ejemplo, ¿no? Pero esas tecnologías van logrando permear el contexto de las diferentes organizaciones y se van a volver muy comunes, inclusive en el tema de implantar frente al tema de costos. La idea es que cualquier gerente pueda además dar órdenes a ese robot desde un terminal de teléfono móvil, ¿no? Hoy la tecnología no tiende a ubicarnos en eso, pero por favor, es necesario también aprender para qué la vamos a utilizar y cómo la vamos a utilizar y cuándo la vamos a utilizar, ¿no? Porque hay un texto que cuando hablo de estos temas, eh, invito también a que hagamos una reflexión y es, nos estamos dejando absorber por el tema tecnológico, que es un factor determinante, claro, e importante, pero nos está llevando inclusive a olvidar el tema de la conversación. Hay un texto que yo también recomiendo muchísimo que se llama En defensa de la conversación, ¿no? Se lo recomiendo también a todos los que me están escuchando, porque a veces el tema tecnológico en las organizaciones y en la vida personal ha hecho que nos aislemos de los demás. No, la idea es que esto nos permita ser más eficientes, ser más eficaces, ser más efectivos, pero por favor, que no se nos olvide, ¿no? Que ante todo es la comunidad, el común. Hoy reclamamos el hecho de estar relacionado con el otro, de salir al centro comercial y poder hablar con otro, ¿no? Cuando en algún momento el tema de la tecnología nos ha alejado, ¿no? De ese que tenemos al lado. Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas de esta sociedad 4.0, señores directivos? Lo primero es que la principal ventaja de implementar este nuevo sistema está en que la empresa va a conseguir producir más a unos menos costos, ¿no? Y optimizar en cada momento según ¿qué? La disponibilidad de recursos. Hoy hemos aprendido, por ejemplo, de que no tenemos grandes inventarios, ¿no? Hasta hace algunos años era muy común encontrar en las organizaciones unas grandes bodegas llenas de producto terminado, ¿verdad? Y cuando hacíamos análisis juiciosos de eso decíamos, venga, pero ¿cuánto dinero se está quedando aquí? No, de este dinero es plata muerta que no se debería utilizarse en otro lado. Y pensábamos que lo ideal era producir, ¿no? Y desde ahí tener un gran número de producto terminado guardado. No, hoy la dinámica ha sido distinta. Necesitamos optimizar recursos. Es inclusive en el tema de bodegas, señor directivo, este contexto de hoy de la gerencia 4.0 desde aquí le va a permitir ese tipo de cosas. Un segundo beneficio más centrado en el cliente, ¿no? Pone prioridad a la personalización del producto, puesto que implican esa superación del modelo fordista, ¿no? Yo produzco carros, vehículos siempre y cuando sean negros, ¿no? No, la dinámica hoy es distinta. Es el cliente, el cliente es un factor determinante, ¿no? ¿En razón de qué? De esa personalización de producto. Por eso uno de los aspectos que hoy debemos tener en cuenta dentro de toda esta estructura es el tema de la co-creación, ¿no? ¿Cómo co-creamos? ¿No? En razón de que de generar una mayor satisfacción con el cliente. Y esto lo permite la adaptación de estos elementos a la realidad de la organización. Un tercer aspecto es esa mejora de aspectos como el mantenimiento o el tema de la previsión de problemas. Porque cuando yo tengo una buena información, puedo anticiparme a una serie de situaciones que se presentan. Y de esta manera se consigue dar un mejor uso a la maquinaria porque se amplía sustancialmente su vida útil, ¿no? O sea, este tipo
de situaciones podríamos llevarlo y hablarlo en muchos conceptos. Perdónenme que hable de la ciudad de Medellín, pero aquí la ciudad de Medellín ha utilizado la data para manejar, por ejemplo, en este momento la pandemia en la cual estamos. A partir de datos, aunque han sido por ahí cuestionados algunos elementos, a partir de datos, la ciudad sabe dónde hay unos focos de personas con este tipo de enfermedad. Y de hecho, si han visto noticias, por ejemplo, se han identificado algunas zonas de la ciudad que hay que aislarlas en relación con los demás. Es la utilización de la información del dato para tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Y eso mismo nos pasa en las organizaciones. Eso es urgente también entenderlo. Esa gerencia entonces debe pensar en aspectos importantes. Primero, el tema de la seguridad de datos, trabajar en un aspecto que se llama infraestructura de datos, aquello que hemos llamado tableros de desempeño, tableros electrónicos, el aspecto del mantenimiento predictivo y una logística que hoy podemos llamarla logística de fábrica digital, cadena de abastecimientos y bodega, ¿sí? O sea, miren que son aspectos que son importantes hoy entenderlos. Infraestructura de datos, seguridad de los mismos, tableros electrónicos de desempeño, ¿no? El tema del mantenimiento predictivo y la logística de fábrica digital. Ahora, no solamente esos aspectos, podemos trabajar desde la gestión del desempeño móvil en tiempo real, los medios empresariales sociales que son necesarios. Hoy, desde el tema de medios empresariales sociales, casi que la presencialidad, hoy el ejercicio nos lo ha mostrado esta realidad, la presencialidad no es tan importante, pero sí conformar unos medios que me permitan a mí tener un mayor desarrollo. El tema de la fábrica, el aspecto de la fabricación inteligente, donde yo puedo desde la fabricación inteligente hacer un control de producción y de diseño de fábrica digital. Y por supuesto, algo que se viene hoy trabajando y que se ha mencionado en muchos aspectos, como lo es la realidad aumentada para entrenamiento. Hoy casi que muchos aspectos se trabajan desde la realidad aumentada, ¿no? Entonces, miren, la serie de beneficios que hoy venimos trabajando desde este concepto de la gerencia 4.0. Ahora bien, hay unas tendencias, ¿no?, que se trabajan hoy desde esa gestión por procesos para los cuales nosotros hablamos, ¿no? Y que permiten unos aspectos importantes. Ya dijimos ahora que hay que adaptarse, que hay unas características, ¿no?, que hay unas posibilidades de crecimiento, señores directivos, pero ¿qué permite esto? Permite en realidad primero un tema de adaptación. La organización hoy, señor directivo, requiere de un alto grado de flexibilidad en las estructuras y además en su manera de operar. Hay que entender algo y es la mejor manera de enfrentar el cambio es generándolo para que los demás sean quienes se adapten. Sobre todo porque en estos momentos la organización dice, pero ¿qué viene? ¿Qué viene con esta nueva realidad? ¿No? ¿Qué hacemos? Hoy vemos, por ejemplo, una cantidad de aspectos de adaptación de muchos y son adaptaciones simples, ¿no? Y me voy a alejar por un momento de esto tan tecnológico para decir, acaba de pasar el Día de las Madres, ¿no? Y no podíamos llevar serenata a las casas, de nuestras casas, pues, y a nuestras mamás y a nuestras esposas. Pues se hacía la serenata virtual, ¿no? Fue una manera de mostrarnos que sí, y muy simple, que sí nos podemos adaptar a este tipo de cosas, ¿no? Señor, ¿usted qué canciones quiere? Y yo le cobro, pues, y el dueto, el trío, el grupo de mariachi, lo que sea. ¿No? Adaptación. La mejor manera de enfrentar el cambio es generándolo, ¿no?, para que los demás sean quienes se adapten. Hace una semana eh, terminaba un curso de mi maestría y en uno de los cursos de la maestría y tenía como invitado al presidente de familia. Nos decía, mire, mandamos una señal al sector empresarial y es que aunque estamos en crisis, nuestros proyectos no van a parar. Seguimos trabajando nuestros proyectos, ¿no? Porque la invitación es esa.
hay que generar el cambio y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Segundo aspecto, hay que aprender. Y hay que aprender, y el aprendizaje se da desde la innovación. Aprender también quiere decir que la empresa esté en la capacidad de ¿qué? De inferir en el mundo, en el futuro de alguna manera. Yo puedo inferir en el futuro de mi organización. Yo puedo inferir en el crecimiento de la misma. Las compañías hoy, aunque resentidas por la situación que han vivido, empiezan a despertar y a generar nuevas posibilidades. Esta semana en otro artículo, en alguno de los periódicos que leía, decía uno de los presidentes de una compañía, este es el momento para construir, ¿no? Pero si lloramos sobre la leche derramada, pues no tiene sentido. Pues aprender también quiere decir que la empresa esté en esa capacidad de ¿qué? De inferir en el futuro de alguna manera. Y el otro aspecto es del tema de desarrollarse. Y para desarrollarse simplemente es una sumatoria de aspectos simples. Hay que una creación de ventajas competitivas, ¿no? Y lo decíamos hace un rato, este contexto me debe invitar a trabajar sobre ventajas, menos sobre ventajas comparativas y más sobre ventajas competitivas. Otro aspecto, evolución consistente de las estructuras. Esta dinámica de hoy de la gerencia en el contexto 4.0 nos debe permitir tener estructuras flexibles y dejar de ser tan rígidas. Y cuando una organización y cuando una estructura es flexible, la organización puede adaptarse a las diferentes situaciones que se presenten. Siguiente aspecto, un desarrollo de nuevas formas de operar. Y esas nuevas formas de operar ya nos lo han mostrado, ¿no? En la distancia. Y aquí quiero decir, señor gerente, un aspecto importante. La tecnología nos debe invitar, ¿no? A aprender a gerenciar en la distancia. Es decir, ya no necesitamos que el señor directivo esté allí. Necesitamos es que cada uno tenga, ¿no? Una serie de alcances definidos para que la organización de hoy, a partir del uso de la tecnología, ¿no? Tenga niveles de eficiencia importantes. Integración de tecnologías adecuadas. Y desde la integración de tecnologías adecuadas, las que yo necesito para la organización. ¿Qué tipo de tecnologías necesito para la empresa? No siempre la tecnología de punta me hace a mí como organización ser mucho más productivo o ser mucho más competitivo, ¿no? Y la frase es muy simple, integración de tecnologías adecuadas. Y por supuesto, hay un factor también determinante. Un tema es el perfeccionamiento integral de las personas. Señores, aquí sí, decir aquí una cosa muy interesante y es diferente a la organización. A una organización en realidad la hace diferente el factor humano que está involucrado en los procesos de la misma. Puede que tengamos mucha tecnología, puede que tengamos mucho software, puede que tengamos maquinaria no importada y demás, pero si no tenemos el talento humano cualificado para las mismas, difícilmente podemos lograr entonces que se dé una integración. Y otro aspecto, desde el factor humano, yo debo de lograr entender que es desde ahí donde yo gerencio el conocimiento. Y finalmente aquí hay un factor aquí que es determinante y es, todo esto es importante en la gerencia 4.0, pero es en realidad la gerencia del conocimiento quien le puede permitir a usted como gerente llevar a feliz término todas las estrategias y todos los desarrollos que pueda llevar para la organización. La invitación entonces, señores directivos, es a que
necesitamos personas que le apuesten a una región diferente. Y desde ahí es, este tipo de posibilidades son eso, no son más que eso, posibilidades para la organización, ¿no? Pero con unas apuestas distintas, unas apuestas de crecimiento, unas apuestas de ser competitivos, unas apuestas de nuevas oportunidades, unas apuestas de crecimiento y por supuesto algo importante para lo que están hechas las organizaciones en pro de generar rentabilidad, pero también un impacto real desde lo social en pro de ese entorno donde está ubicada la organización. Eso no lo podemos olvidar tampoco, ¿no? Porque si bien a veces la gerencia está en clave de qué, simplemente de pensar que es el resultado lo que importa. No, el resultado es una consecuencia, es todo el camino que lleva a ese resultado, donde la tecnología es un factor determinante, donde los conceptos de nueva gerencia también, donde lo financiero juega un papel determinante también para lograrlo, pero además donde el factor humano involucrado allí es necesario también para la organización, ¿no? Yo quiero dejar aquí este momento para unos 5 minutos. Si hay preguntas, eh, simplemente quiero dejar un mensaje. Este tema y estos aspectos es una apuesta que hoy también estamos haciendo desde la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿no? Donde estamos trabajando en pro de esto, de generar nuevas posibilidades como universidad y ser un partner estratégico para las diferentes regiones donde nosotros estamos. No solamente desde la maestría en administración, ¿no? Sino también desde las diferentes especializaciones y pregrados que tenemos en la universidad. Invitamos a una transformación, a un cambio de chip que es necesario, ¿no? A que usted, señor directivo, o a usted pues, que se va a enfrentar a la organización, a las diferentes áreas de la misma, tenga la habilidad de poder generar ese tipo de estrategias que son necesarias para las compañías de hoy. Empresas que cada día son mucho más exigentes. Quedo atento. Ah, juepucha. Aló. Quedo atento. Sí, profe, acá estamos. Ah, qué pena. Que pensé que me había ido. Quedo atento a cualquier pregunta para resolverla. Bueno, profesor Lewis, muchísimas gracias por esta disertación. Realmente la temática fue muy interesante. Eh, una persona nos preguntaba en el chat precisamente algo que usted acaba de decir, y es cómo la UPB se está preparando para esta revolución y para entregar herramientas para que nuestros profesionales se adapten a esta industria 4.0. Y usted lo hablaba desde nuestros programas académicos, cómo se han venido desarrollando y se han ido modificando, adaptándolo a todas estas tendencias empresariales, incluso a nivel de formación posgradual en la seccional Montería, con la maestría en administración, pero también con la inclusión de dos programas de posgrado nuevos, como son el programa de estrategia gerencial y prospectiva, que marca de una manera u otra el camino que debe seguir un ente territorial o una empresa para adaptarse precisamente a todos estos cambios, y la especialización de gerencia de sistemas y tecnología, que está muy alineada con todas esas claves que usted nos habló del Big Data, de Machine Learning, nos habló de todo ese tema de análisis de datos, y en ese orden de ideas la especialización llega para responder y preparar a los profesionales de la región en estas temáticas. Entonces es muy interesante que todas estas personas que nos acompañan en la noche de hoy conozcan sobre nuestros programas y poder responder a las necesidades de la región. Por aquí nos dice una persona que muy interesante la charla y que quedó con muchas ganas de escuchar sobre la revolución 5.0, la sociedad 5.0, que es su próxima charla más o menos dentro de 15 días. Así es, así es. Ahí los espero, ¿no? Bueno, profe, no veo preguntas, pero yo sí quisiera hacerle una pregunta producto de su desempeño profesional en una ciudad que está considerada como una de las ciudades innovadoras
del mundo, foco supuestamente de precisamente la industria 4.0 en Latinoamérica. ¿Cómo se ha vivido ese cambio y en qué se ha visto reflejado a nivel industrial en la región? Y ¿cuál es esa proyección de Medellín como ciudad foco de la revolución 4.0 en Colombia? Bueno, Medellín ha creado una industria muy importante en razón de eso. De hecho, Ruta N ha sido el dinamizador. Eso ha permitido que la ciudad, ¿no? El tema de investigación aplicada, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera ha tenido un gran impacto y una alianza que se ha dado importante en el tema de investigación también con algunas universidades y empresas del sector. Pues, se ha creado un distrito alrededor de eso. Y el tema de ser Medellín la ciudad más innovadora no es gratuito, para nada. Nos hemos creído la historia y hemos trabajado en razón de ello. Y las industrias también lo han entendido. Entonces, se encuentra aquí, por ejemplo, empresas como Bancolombia que le hacen una apuesta a eso. Los clústeres que hemos definido aquí en la ciudad de Medellín, los clústeres no son ajenos a ese tipo de cosas. Por ejemplo, hablar del clúster de la construcción. Se ha llevado elementos de estos a las diferentes organizaciones, en caso puntual como Argos, desarrollando nuevos productos y demás. Entonces ha sido un elemento importante que ha permitido que la ciudad sea mirada de un contexto distinto. De hecho, hoy la alcaldía de Medellín, pues desde las proyecciones que tiene, es una apuesta grande en en la apropiación de ese tipo de herramientas y en que las organizaciones también lo hagan, ¿cierto? Entonces, nos ha fortalecido eso y eso nos ha permitido de alguna manera entonces ser una región importante, sobre todo en este tema. Lástima que esta pandemia nos alejó de muchos eventos, que seguramente íbamos a mostrar todo ese engranaje que se estaba dando en razón de la revolución 4.0. Bueno, profesor, no veo... Aló. acá estoy, profesor. No veo más preguntas en el chat. Mucha gente, pues, agradeciendo su charla. Y pues bueno, no nos queda sino despedirnos, agradecerle, profesor Lewis, por su espacio en la noche de hoy, por dedicarnos este tiempo y invitar a todos los asistentes a los próximos eventos de actualización. La próxima semana, el día martes 9 de junio a las 6 de la tarde, vamos a tener la conferencia Retos de la Gestión Pública en tiempos de pandemia. El miércoles 10 de junio, de 6 a 7 de la noche igualmente, vamos a tener la conferencia Entendiendo al Consumidor en Crisis. Y el jueves 11 de junio tenemos una conferencia Agroecología, Aportes al Cambio Climático. Todas estas charlas van a ser transmitidas a través de nuestros canales institucionales previa inscripción en el portal web. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y recuerden que todo este espacio también se genera para que ustedes conozcan lo que está haciendo la universidad a través de sus programas académicos de pregrado, posgrado, para poder responder a todos los retos que nos está dejando toda esta situación. Profesor Lewis, nuevamente muchísimas gracias y le agradecemos mucho pues como todo este tiempo que nos dedicó en la noche de hoy. Un abrazo cordial para todos y nos veremos pronto. Bueno, y a todos las personas que nos acompañaron a través de YouTube y a través de Webex, les agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias. Un abrazo cordial.